Mis saludos de paz a los llamados y llamadas a ser de Jesús, de Jesucristo, con todos y todas los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Acompáñeme en esta ocasión a reflexionar sobre el aviso o la advertencia clara y específica que la Biblia, a lo largo de toda su enseñanza, hace a toda la Iglesia y a cada cristiano, tanto esta como cuerpo de Cristo, así como miembros cada uno de ella. El primer texto bíblico que invito a que consideremos es el que escribe el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, desde el verso 1 al 6, al cual yo le invito a que usted en su hogar lo pueda leer. Solamente me detendré en el verso 4, cuando dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No creer a todo espíritu, sino probarlos si son de Dios. Consejo sabio y oportuno frente a un mundo cada día más y más dividido y peligroso. La necesidad vital del discernimiento espiritual en cada cristiano. Es decir, sobre la necesidad de no creer a todo espíritu, sino probarlos si son de Dios. Las Escrituras son muy claras sobre la realidad de un mundo espiritual y de tinieblas, que nada tiene que ver con los propósitos de Dios. Fuerzas y poderes en clara oposición al reino de los cielos. Lo dice claramente el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Ningún cristiano puede ni debe ignorar o desconocer la realidad del mundo espiritual de las tinieblas. La Biblia declara sin rodeos que Satanás es real, echado y expulsado de la presencia de Dios. Como iglesia y como miembros de ella estamos llamados y llamadas a no minimizarlo ni maximizar esta verdad fundamental en la Biblia. Pablo, también en su carta a los Efesios, nos dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestes. Esto está en Efesios, en la carta del apóstol Pablo, capítulo 6, en el verso 12. Pedro, en su primera carta a los hermanos, también lo advierte cuando nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto lo escribe en su primera carta, en el capítulo 5, verso 8. Pero, Pedro, sabemos todo esto, o no es suficiente, sino también el tener el cuidado en nuestra práctica concreta como hijos e hijas de Dios. El apóstol Juan también dice claramente en su primera carta, ya en el capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. La Biblia no solo es muy clara y específica sobre el poder engañoso y destructor de este mundo espiritual de las tinieblas, sino también es maravillosa su enseñanza reveladora, liberadora sobre la capacidad de discernimiento espiritual de la Iglesia de Jesucristo y de cada uno de sus miembros. Pedro, en su primera carta, también en el capítulo 5, verso 8, escribe: sed sobrios
y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todos y todas sabemos, más o menos, de algunas de sus tantas experiencias que Pedro, en su andar con Jesús, en su andar por fe, cuando le tocó andar allí en carne, cuando Jesús estando en tierra, cuando en una ocasión su falta de comprensión, es decir, su falta de discernimiento ante el anuncio de Jesús de su muerte, lo toma aparte al Señor y le dice: Señor, tal cosa no te puede pasar. A lo que el Señor discierne que lo que viene de Pedro no está viniendo de Dios, sino del mismo diablo, y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hay que tener autoridad, claridad y discernimiento espiritual para decirle eso a alguien que uno ama. Ejemplo bíblico, donde se puede ver la importancia de no creer a todo espíritu, sino probarlos si son de Dios. Vengan de donde vengan, vengan de quien vengan. Razón por la cual escribirá a los hermanos en su carta sobre la necesidad, nuevamente repetimos, en su primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Importante como el diccionario define las palabras sobrios y estar en vela. Es decir, como alguien que no deja la casa sola por mucho tiempo. Sobre la importancia de estar lo suficientemente cerca de aquel que necesita. De no estar solo para las fiestas. De que tu servicio no proscriba nunca. Que nunca se diga de alguien, ni menos de ningún creyente, el fulano o la fulana nunca está cuando se lo necesita. Importante el diccionario con estas dos palabras. Lucha contra fuerzas espirituales de las tinieblas que no podemos enfrentar sin el clima que nos da la oración, la comunión, las escrituras, el servicio al prójimo. Tenemos ante esto la promesa fiel de nuestro Dios, allá en Juan, en la primera carta, capítulo 5, verso 18, cuando nos dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. La enseñanza bíblica aquí es muy clara y específica cuando dice que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Si leemos bien todo el texto, hay algo sumamente importante que nos toca a cada uno. Saber que si somos nacidos de Dios y no podemos ni debemos hacer ninguna concepción con el pecado o con las tinieblas. Pablo, al respecto, lo decía en forma clara de cómo probar los espíritus si son de Dios y no caer bajo su engaño. Lo decía allí en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, desde el verso 27 al 29, leemos: no deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cómo podemos identificar cuando algo es de Dios de lo que no viene de Él? Cuando para matar, robar y destruir el enemigo usa las mismas escrituras. La iglesia tiene el ejemplo práctico de Jesús, cuando es llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por el diablo, con ideas, pensamientos y acciones provocativas contrarias al plan de Dios con su vida y con su misión. Enseñanza fundamental de cómo no creer a todo espíritu
sino probarlos si son y si vienen de Dios. El Señor sabe que el Espíritu Santo es quien lo lleva al desierto para afirmarlo en la fe, en la visión y en la misión, para lo cual el Padre lo había enviado. Sabe también que en la tierra opera la maldad de aquel que no pudo en los cielos concretarla, sino fue expulsado de allí y que ahora tiene al mundo bajo su poder. Es el poder de las tinieblas que le hace frente al Señor, el cual, nos dice Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. El Señor, después de 40 días, siente hambre. Es entonces que el diablo lo tienta con la idea de convertir las piedras en pan, las piedras del desierto en pan, y así satisfacer su hambre o el hambre de toda la humanidad. Pero el Señor sabe que el Espíritu Santo no lo llevó allí para enseñarle cómo salvarse a sí mismo, sino al traer el pan con la vida de la palabra de Dios. Es decir, no al fin o al pan sin tu hermano, no a la prédica sin el culto a Dios, no al pan sin el vínculo de la paz y la comunión del Espíritu Santo. No vino a convertir las piedras del desierto en pan, sino a traernos el pan que convierte los corazones de piedras en corazones de carne. Jesús sabe que su Padre lo está probando para hacerlo crecer y que el enemigo de su vida lo está tentando para hacerlo caer. ¿Verdad que todo creyente debe saber? Dios nos prueba para hacernos crecer, pero el diablo nos tienta para hacernos caer como a la primera pareja humana. La segunda tentación es cuando es llevado al pináculo del templo. El Señor allí prueba al espíritu de ese pensamiento extraño sobre las Escrituras, sobre la lectura de las Escrituras, sobre un pasaje de la Biblia que le lleva y que le llega a su mente. Tírate abajo, pues dice las Escrituras que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor es tentado con una idea seductora y brillante, lo tremendo que sería el hacer una extraordinaria señal a fin de que la gente, el pueblo, su familia, creyera en Él. Es donde el Señor también puede discernir que el espíritu de ese pensamiento no viene de Dios, pues ese no era el camino ni el método para convencer al mundo de su pecado, que si lo hacía solo duraría lo que tardaría en llegar al suelo y estrellarse. Como muchos dones, ministerios y talentos dentro de las comunidades, dentro de las iglesias y aún en la historia, que terminaron por no discernir y probar los espíritus si son de Dios en fracasos totales. Por último, la tentación del pináculo. Todo el poder te daré si postrado me adoras. El Señor es tentado con el poder, con la idea de que sin el poder del dinero, de la posición, de las fuerzas, de la acumulación en este mundo, no podría realizar su ministerio. No lo lleva allí el Espíritu Santo, ni para estar de rodillas ante nadie, ni para tener a la gente de rodillas ante uno. La tentación del amor al poder y no del poder del amor como verdad liberadora es lo que hace que muchos ministerios terminen de rodillas ante los poderes de este turno, perdiendo su identidad, su compromiso con el Evangelio de Jesucristo, y poniéndolo así de rodillas tantos ministerios ante los sistemas anti-Dios. Para ir terminando, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo y amiga, nos dice que el diablo lo deja al Señor. Y aquí ángeles vinieron y le servían. Es la promesa del Señor con la iglesia y el creyente. Resistir al diablo y éste huirá de vosotros. La de saber discernir lo que Dios pone
a nuestro alcance, de lo que el mundo de las tinieblas intenta seducirnos, inventar o imitar y proponernos y lo querer ponerlos en nuestras manos. Discernir si los espíritus vienen de Dios y si no vienen de Él. La tentación no es un problema mientras estemos en el espíritu de la palabra de Dios, un clima de profunda oración y comunión con aquellos a quienes el Señor nos envía a servir. Nos dice que el Señor vuelve de aquella prueba no solo lleno del Espíritu Santo, sino en el poder del Espíritu Santo, no en otro poder, no en el poder de este mundo, sino en el poder de la verdad, en el poder de la justicia, en el poder del amor, en el poder que viene de Dios y no de los hombres. Probar, discernir los espíritus si son de Dios, no es una opción, mi querido hermano, sino el mandamiento vital a resistir y no descuidar en toda la iglesia y de cada creyente. Entonces, con gran alegría podremos decir en esta hora: Él huirá de vosotros y de nosotros, y volveremos de las pruebas cada vez más firmes y crecidos. Que el Señor bendiga su palabra, tu vida, tu familia, tu ministerio, tus talentos, tus dones, y que sean siempre estos puestos al servicio del que necesita, para la gloria del Dios de la vida. Dios te bendiga. Pastor Miguel Ángel Benítez.